Avanza un poquito. Al final. ¿El último? Me dijo que se le bajó en privado, que ahora le Bien. O sea que no. Tenemos de 9 a 10 el último. Los últimos. re enojado, ¿El domingo? Sí. Lo pediste, lo tenés, Juli, se bajó de las 10. Claro. ¿Estuvo bueno? Dame la verga. Escuchá, vení. No, amigo, pero... Para boludo. ¿Conoces? Para che. 22 minutos de primer grito es tuyo, boludo. Che. Ey. ¿A él? Nico, No lo creo, boludo. en una me doy vuelta. Yago, ponete la pila, no sé qué era. 22 minutos y yo le digo, En una vale, che, me- está muy tranquilo. Cuidado, Nico. Amigo, es que yo me acercaba a los nuestros y le decía, vieja, no le reclame nada, porque es malo. No era que era... El tema es que no era contra nosotros. Che. Era contra los dos. O sea, amigo, llego tarde en una planchazo acá, pero muy feo. Imagínate que hago así y lo voy a levantar. Y el Che, otro Nico, no te olvides. me Mate. dice, tome, yo no sabía si... Cuando le agarro el planchazo, dice, no, nada. No, boludo, en una. Ni le dije que era. Pero le dije al loco, perdona, amigo, casi. Llegué tardísimo, no fue con el... En una le pegan a Amara de atrás. En una le pegan, yo me di vuelta, ¿viste? Le pegan a Amara de atrás. Y como que sigue. El Mara hizo. Sí, lo abrazó al Se otro. abrazó con el otro. En un amigo echa un centro Mara, hace así el defensor. Entraba yo, saca, pum, la pelota se levanta y se va afuera. Arco. El loco que lo hizo se cagaba de risa. Piso en el gol nuestro, hice piso yo, no lo cobré. Sí, lo vi. Vos estabas girando así, onda. Estaba girando yo, me caigo y giro en el suelo y le pego a la pelota y se le rebota. Che, ¿ya te va vos? Sí. No te olvides del mate, boludo, tuyo. Este no es mío. Ah, sí. No, pero lo tuyo. Sí, sí. ¿Eso vino a buscar? ¿Qué pensaste que lo vine a ver? Ah, tía, te estás yendo. No, vino a buscar, le dije, voy a buscar el mate y decirle a Juli que se va. Marce, nunca vi algo así en mi vida. O sea, fue lo más random, fue el partido más falopa que Boludo, fue en mi vida. literal era como que yo esté dirigiendo. Pero, Nico, ¿qué? ¿Ah, qué par? Ah, vale, una hora, sí. La otra quédatela y agradecer que te pago 10 lucas de la cancha. Porque debería no pagarte como siempre, directamente. Sí. Después Amigo. ponerme ese árbitro, amigo. Fue muy bueno. Chupámela. O sea, fue una experiencia distinta. Fue un partido como que de la nada la gente se cobraba lo que pintaba. Imagínate, amigo, que cuando terminó el partido anterior me le acerqué a los locos y le digo, disculpen, amigo. No, pero esto es un desastre. Amigo, no Le pido cobraron disculpas nada. de parte del torneo, amigo, porque es un 12 desastre. quizás. Esa culpa 133 tengo, 140. Mira, no que la noche yo para dormir, amigo. Viene Estaba re borracha, vomitaba hoy. La otra vez vine Bueno, con bueno, un placer que me hayan no la- visto. Vos no la viste la primera hora. Sí, Dormida. Tenés 3 horitas más de cine que yo, por lo menos. Dino, tenés 8 lucas ahí. 8, Marce. a las 5 me levanté a las 11. Pasame, dale. Sí, re bien. Che, escuchame. ¿Viste que se empezó a cortar un poco la luz? No, una Fui a locura. hablar. Empezó señal de luces. No, no fue una locura. Señal de luces, un boliche. No entendí nada que pasó. Fui a hablar. La gente murió ahí. Se murió fútbol. Estaban cortando un poco de luz acá para el alquiler a las 8 ya. Entonces yo agarré y le dije, amigo, tenemos toda una tira de partido y no me puedo cortar luz. Y me dijo, bueno, lo que puedo hacer es sacar un poco de luz. Y cuando se me partido un poco de luz, después lo vemos. Casi muerto. El árbitro me hace tipo de señas de levantate. Todos frenamos porque era la falta más evidente del mundo. Y me hace tipo Justo la vi. levantate, me hace. Ya, yo le había dicho al auto. Igual estuvo divertido. Yo me cagaba de risa. Pero ya era el zarro que era. No, bueno. Ya. Y andamos. ¿Viste? ¿Cómo lo bajé? Yo lo bajé. Manifiesto.
Igual sí, tipo, posta, entraba Julio y uno que hacía, le daba un ya que como Doc no va, vamos a ver qué onda. Bueno. No, es que, amigo, era Bien eso. no vengo más. Vos viste, Ale, cuando la última vez que dijiste vos. Ahora ya con Maga y Lucy están segundo. Porque pensé como, che, sí, si le quito el silbato vos y después dije, No, era como nada. No, posta. Era nada, y nos cobramos nosotros. Chulo estaba en la casa, me mandó la foto durmiendo. Me dice, amigo, no puedo más. No, tío. Doc. Hay un matecín por ahí. Bien. No es el de Bolsón, es de Ale este. Ah, porque no queremos acá, hippie con nosotros. Si no te quedamos bien, Gracias de mochilera. Si ella ahora De termina, mochilera que alquiló. llega, se fuma 40 porros, a dormir, dice que la vida es linda. Me encantaría vivir así de disociada. Tucho está ahí, Tucho. Hola muchachos. ¿Te estaba llamando? ¿Qué pasó? Ah, porque pensé que ya había empezado, yo estaba llegando retarde porque el colectivo dejó en el puente. Saluda a todos, A todos saluda. Acá hay una dama. El puente, me dejó al lado del puente donde están todos. Fisuras, eso es supuestísimo. ¿Pero qué quiere que te vaya? ahí no la vodka. Sí. Gin, Fernet, Bueno, metí todo eso. Fernet, Gin, vodka, cerveza. No tomé yo tampoco, ¿vale? ¿Eh? No tomé. No tomaste agua. Agua, buenas noches. Yo no tomé. Llegué a mi casa y me tomé un té. No, nosotros no guardamos nada. O sea, Bien de hippie con agua, de esa, muy de hippie, ¿verdad? Y hay patrones. No, es de vieja en todo caso. Hay ir al bolsón. Hay ir al bolsón a vender Me cosas. parece que esto es un ataque personal. Al borde del área, animate a pegarle. Ojo, Mateo, la rotación ahí. Está para verlo en un cuadrito el video. Que lo suban. Fue muy bueno. Tenés que volver, chicos. ¿Cuántos hay uno, bro? Por lo menos no hubo vencedores. Hay un equipo que va a tener los peores salarios del mundo por 4 partidos seguidos. 1-1. 1-1. No, si tuviera ese partido, fue una experiencia. ¿Cuánto salió el partido, Santi? 200 a 100. Fueron 200 goles de un lado, 200 goles. Murió uno, se accidentó otro. Fue realmente de los peores partidos que tuve en mi vida. Hubo de todo. Luces apagadas, Gritos, prendidas. amigo, tiramos el piso y seguía la pelota. lo mejor de todo fue cuando había gritos y se apagaba la luz y se prendía. Y todos decimos, amigo, ahí Acá hay uno, la agarró con la mano, boludo, en la oscuridad. apuñalaron a uno o acuchillaron a uno. Que estaba en la cárcel. Alto pabellones. La culpa de los chinos. Pero igual fue. Por más que te tuviste que bancar eso, fue mejor eso. Imagínate. No, Carl, Chuco, murciélago, No. moría uno. Tipo, Rama aparece colgado, exorcizado. Le pegaban, creo. Literal. Uno lo boxeaba. Sí. Decía 3-2 salió. Fede le pegaba. Igual allá zafamos de que empatamos. Sí. Si no, iba a ser lo mismo. Sí. Niños. Estás re acostumbrado. Bueno, pero debes estar está quizás olvidando. civil, ya sé,
pero me di cuenta. Es tipo, yo es según mejor que. ¿Qué? Acá. Cambio, juez, Jota y allá. cambio. Agarra el Pito J y allá acá con el barrio Alfa. Quiero darle la primera. El Pito J acá y el otro vaya. Uy, no le dice uno. Ahí de Córdoba y Escalabrini Ortega. Amigo, el antichueco me acaba de pirar el chueco. Estaba esperando que diga eso, boludo. El domingo tipo voy al chueco y me pedían al chueco. Amigo, esto lo hice para que lo extrañemos. Pero amigo, o sea, de todas las personas que podés mandar, o sea, no sé, ¿te No, acordás de eso? pero- ¿Te acordás de eso? Bueno, sí, esto fue peor. Pero boludo, pero era increíble, era como, no sé, boludo. Bien, muy bien. Vos porque no viste el primer partido. Una cobró corner. No. Cobró corner y de repente siguieron, ¿viste? Y dijo, bueno, se rindió, ¿viste? El chabón anda, dijo, bueno, sigan. Bueno, pero, ¿viste? Pero amigo, Sos un pibe, pero ya sos, Eh, tenés 19 guitarras es acá. que no tiene pinta de autoridad. ¡Ey, Nico! Está bien, man. amigo, Mamba está jugando bien, boludo. Está jugando muy bien. Están entrenados aparte, se nota. ¡Juez! ¡Juez! Mateo, busca la banda, si no. Ahí va. No hay más ganas. No tengo más ganas. Ah, ya está. Ya está. Iba a hacer más mate, pero ahora anda a cagar. ¿Vos sos consciente, Marce, que me trata mal esta? Esta. ¿Cómo? Decía, viste, que después traté de poner otra palabra para que no quedara. Mira, yo después de las cosas que me has dicho, ¿Qué te dije? gorda. ¿Vos sos consciente de lo que dije? Ah, le decía lo mismo. Santino. No te voy a decir eso. Yo un caballero. Bueno, vale, me senté. Me senté. Empieza a Pues, correr llévatelo. por mí la gana de dormir. Se dormía, ¿no? No, yo me puedo estar sentado bien. Ah, vos estás bien desaparecido, nadie te dice nada vos. Nadie lo carga más. ¿Qué No, porque yo laburo. me estás pidiendo? No puede hacerte de respetar. La ¿Qué corre? aprovecho este lado para el otro y así hasta ahora. Hace mucho frío. Mirá yo, mirá el trabajo de esclavo que tengo. No, justo hablaba de eso con ¿Con quién? Mara, que ponele más un rato y ya a los 20 minutos empecé a sentir el frío. Me ponía a dirigir yo, allá Ale. Iba a ser mejor igual porque te respetan, boludo. Ya cuando no te respetan, Es que amigo, cuando a mí me dijo, podés dirigir vos que va a ser mejor, y me quedé callado porque dije, che, y si no, boludo. Pensá que, bueno, también que es profe, viste, el pibe, el Auti. sí. Pero te acuerdas cuando dirigió, vos estabas, No, no está. Gaby lo puso a dirigir. Ah, porque él es árbitro, ¿cierto? Dirige Babi. Y dirigió re bien, onda. Y aparte era un partido onda. No era un partido fácil el que dirigió y nadie se quejó. Es la forma.
Ah, me acuerdo que los tipos se estaban quejando mucho en un momento frené el partido. Sí, sí. Me acuerdo que me contaron. Cambio, referí. Nahuel, vení. ¿Qué le di la nombre? ¿Recuerdan el día de que salió campeón Vallenita, al lado? Que acá jugó muchos en amistosos en la Regionalidad. El Alto. Yo estaba. Estaba, sí. Yo lo olvido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ay, ¿Estás emponchada? sí. Chabón decía a veces que está todo encapuchado. Sí, yo me acuerdo que estabas en la cancha al lado y acá me quedé con... Pues mirá que yo falté 2 veces en mi vida. Falté 2 veces en mi vida. Uno por dolor de muela. El miércoles me hacen carne y corona. Me quedo en bancarrota. ¿No lo querías agarrar? No, porque siempre dándolo con la bombillita para este lado. Me quemé. Pero muy. Te va a hacer toda la portada. No dicen nada. Mañana tengo que entrar temprano a trabajar. A reclamar reclamos de remedios. Volví temprano porque tengo que salir temprano. ¿A qué hora? ¿En qué zona es que vas? Corriente superior. Ah, pleno centro. ¿Qué te tomas? ¿Te tomas? Me podría tomar el 180 que me deja en la puerta. ¿Y cuánto tarda? 1 hora y media. Una hora. Me tomo el 180 hasta el subte B, o sea, hasta la base, ahí me tomo el B y ahí corto un poco el tramo. ¿A qué hora entras? A la hora que yo quiero. Y es un problema porque me quedo dormida y digo, bueno, total, no tengo. ¿Qué no te exigen? Tengo que cumplir 20 horas por semana, pero no me exigen horario de entrada y de salida. Pero más o menos caes a las 9, capaz. 8. Claro, o sea, nos dicen intenten que la mayor parte de las horas sean cuando hay un superior, pero si una semana, ponele, no pueden venir y tienen que venir todos después de las 4 de la tarde. O sea, tenés Yo le dije al aire de la mañana hasta las 9 No sé de la si noche. no dijo aire cerrado. Ah, Obviamente a las, de ¿A las 8 9 de la noche? A las 9 de la noche. Pero obviamente que nada, hay semanas que nadie se queda hasta las 9 ¿Y de vos la qué noche ha- y vos sabés qué lo que haces? haces, firmás en una planilla y Claro. nadie controla quién entra y quién sale, a qué hora entra y sale. Entonces, nada. ¿Y vos qué haces? ¿Entras 9? Yo qué hora? intento entrar antes de las 8, si firmo que vengo a las 7. Ahí va. Claro. ¿Y después qué le das hasta el mediodía? Hasta 1. Y hasta las 3, qué sé yo. Haces horario bancario. Claro. Vale el gol. Tiene que llegar a silbante. No sé, entonces. ¿Qué se va a preguntar eso? Yo no pregunté. No. Vale. Aparte me dio como lo que no valía. La otra vez de cantar. Me imaginé en 1000 películas. Ale, ¿qué bien querido? Qué facha, ¿eh? Bueno, amigo, vengo de laburar. ¿Qué vamos a hacer? El uso de los zapatos. Que estamos todos locos. ¿Cómo está, Paco? Vamos, vamos, sí, un poco más, dale, dale, vamos.
¿Eh? Lo cagué a puteada. Hasta que me dijo. Primero me tiró la de y bueno, decirle a tu jefe, no sé qué. Me tiró esa, ¿viste? Y dice, no, hijo de puta, vos tenés la culpa. Si vos aceptaste venir y después mandás a otro, boludo. Y ahí me tiró. Muy malo, hijo de puta. Vamos a poner a mi hermana a dirigir, boludo. Yo lo puteé por llamada y después le mandé un mensaje. Que no pasé compañera, Vamos a poner a Julieta a dirigir. Juana también. Julieta de Bedora, Juana dirigiendo. ¿Te imaginas? Un poco cada uno. Yo fui todo acá. ¿Qué te gusta hacer? Cambio, juez. Fidel, venís. El primer día que vine acá, obviamente iba a ser veedor, se bajó alguien allá de Tense y tuve que ser planillero, coordinar todas las canchas allá. Espera. El primer día de todo. Me acuerdo que mi primer partido fue boxe. Un capo, boludo. Estaba Bernard, que no viene más, ¿viste? Boludo, me reabrazaba así, me llevaba como 2 metros y yo quedaba así, apoyado en el pectoral. Es un tipazo, Venimos acá a jugar, viste que hablaba medio. Se hacía entender el tipo. Sí. A veces tiraba algunas palabritas en inglés para que se sienta Ay, se sienta en casa, boludo. claro. ¿Qué pasó? No sé qué dijo. Se hizo la señal así que capaz se fuera vos. ¿Qué pasó? Uy, pará que estamos haciendo señal de luces de nuevo. Ah, hijo de puta, con las luces de mierda. Apaga la luz de allá que están al pedo, boludo. Ah, capaz que esa fue la señal de automática, capaz fue a la... No lo hablé en el partido anterior. Aparte estaba bien, boludo. ¿Qué tocan, boludo? ¿Dónde está la luz prendida allá, el pedo? Perfecto. Muy bien buscando la Thiago, muy bien. Muy bien, Matucho. Eso es telita. Puedo por arriba. No, escuchá, después volvió a jugar. ¿Bien? Puede estar mucho tiempo sin la rodilla, nada. Che, ¿qué pasa con la luz, boludo? No sé. Está haciendo boludeando, boludo. ¿Viste? En un momento, apagón. Hubo apagón. ¿Qué pasa con la luz? ¿Arrancamos igual? Está lindo. Nico, creo que te estaban llamando, me dijo. ¿Tu teléfono está acá al lado? Capaz que Marce, una pechera. ¿Pasás una pechera? las amarillas, ¿cuáles son las Sí, amarillo. Ahí. Fíjate acá. Ah, no, la están usando allá, boludo. Ahí abajo, ahí abajo. Ahí otra pelota más. Amigo, aguanta, pero una urgencia. Y bueno, vas a tener que ponerte las botas, boludo.
Y quedan 2 partidos. O va Juli, sí. O sea, 4 partidos. Muy lejos. Así, bajada. Hay que ver si hay ganas y se ve la pelota. Agua. Ya cuando no la ves es difícil tirar. Yo así una vez. Marte también. Todos bajamos. Todos tenemos que La bajar. cantidad de veces que Es fui el a la bautismo. pelota ya, boludo. Imagínate que un Ah, día, con la pleno tecla. invierno, 4 de la tarde, fui a jugar una pelota y me tuve que hacer la El rosa. bautismo del torneo no, que es entrar una vez. Literalmente. ¿Se oscureció? Sí. Apagaron todo, no sé por qué. Mira, te voy a explicar. Igual acá está bien. Para que vaya a hablar un tema. Sí, ¿eso? Me tienen cansado todos. Sí, boludo, no. No puede. Vos sabés que yo siempre le pongo la mejor, pero hoy. No te mira, tiene medio. No, lo estoy mirando, me tengo que poner así porque por la capucha no te puedo ver de Ahí va. costado. ¿Pero qué hace así? No, lo que pasa es lo siguiente. Si ponen la luz allá bajo la tensión y no tiene luz para los alquileres. Pero es muy elegible, boludo, si no tenés presupuesto. Que bajo así la luz y así puedo tener que ir al dije, no, nosotros tenemos partido a las 4 de la 8 de la noche y no podemos pasar. Y me dice, bueno, te dejo el partido que jugó el anterior con luz completa. Claro, con luz completa y estamos. Y me dice, después te tengo que bajar. Digo, no, después me vas a bajar la media hora y después porque esta maquinaria se puede siempre. Aparte hay más luz en el alquiler que acá, ¿no? Cortar la 25. Porque ellos para cobrar no si yo voy y che, me pasó tal. Ah, ya, sí, sí, perdón. Sí, sí, culpado. Estoy laburando. 1:30 termino, más o menos. Hablame. ¿Vos estás afuera? Después. Hola, Joca. Yo sé que ustedes. ¿Puedo hablar ahí, por favor? ¿Cómo le digo? En la silla. Un poquito más segura. ¿Pero? Se colgaron. Si querés me quedo en el medio, la 1 de 2 que queda en el medio, se me pasa. La buena es más anterior. Está bien, muy bien, Ferdi. Hay que buscarlo a Thiago, muy bien. Dijo que todavía no está el equipo. Todavía no está, no sabemos si está bien, sirve eso. Bien la triangulación ahí, Chino. ¿Lo limpió? Y está jugando el otro pibe. Ah, sí, bueno, pero igual está jugando bien. Igual el arquero me parece muy El arquero malísimo. No sé qué le vieron. Lateral al área. Segundo palo. El tiro libre, boludo, se lo come él. ¿Cómo vas a poner dos en la barrera estando al borde del área, boludo? Aparte, si ponemos en la barrera, tipo, no vale nada, de última queda un poco más en el medio. Aparte, boludo, fue tan obvio que Lanzini le dijo a Chávez, patea por afuera de la barrera, boludo. Estaba mal armada encima, boludo, los dos.
Y después, Viene mi Si compañero no tengo, y... ¿tenés 10? Porque tengo 2. Así que me avisas. Ah, compañero, por eso no te dije. No, tranqui, yo porque me acabo de acordar que tengo 2. Tranqui, yo me acuerdo que si no te busco. y después una, no sé, un centro que hizo así. Y como que quedó a mitad de camino, como no sabía si salir o no. Te decían que atajaba en Vélez, ¿no? Nunca lo vi atajar en Vélez. Sí, lo llamaron porque estaba en la selección de Colombia. ¿Colombiano? Ospina. Pero Ospina por nombre. Por nombre, pero nada más. Todo para que sea el viejo de. Estuvo en el Arsenal, Ospina. Claro. ¿Y Ener? ¿Ener Valencia? Igual capaz que rinde con los dos rapiditos de los costados. Requisito que tenga 36 años. Y encima no sé si es un chabón que está bien físicamente. Claramente. Porque vos podés estar, suponete, ponele, eso. Bueno, también ni le está rotando, pero está bien, onda, en plenitud, no que tenga tanta edad. A Otamendi le queda este año y la mitad del año que viene porque Claro, física buena. pero onda, estuvo jugando todo, pero en Valencia no sé. Aparte hizo un gol de mierda. Toda errada, boludo. Hace un compacto y son todos errados, boludo. Se podría decir que el único partido bueno que yo hago fue el de Versalles. Terminó 6-0. Sí, el mejor. Ese lo tengo que subir, él lo tiene que mandar para que vean cómo vi. Como su currículum. Tengo un tiempo de partido de ayer de Moscocaya, lo tengo que subir. Claro, porque hoy vi que había uno en el segundo tiempo, es el primer tiempo tuyo, ¿no? Sí, porque Chanito, viste, lo mandamos para allá y llego y le digo, amigo, a filmar, no tengo batería. Bueno, para que te dé mi celu. Ok. Hoy lo Sí, subo. porque vi que estaba, ahí decía parte 2 y nunca estaba la parte 1. Es que literalmente, amigo, no llegué a casa, tipo, o sea, llegué, me bañé, salí y volví como a las 8:30, dormí un toque y vine para acá. O sea, no... Y no me di cuenta de subirlo del celu, yo siempre subo de la compu. Sí, el celu se sube al toque, ¿viste? Sí, por eso digo, no me di cuenta de haberlo subido. A ver los pies. Chavo, Nico. Perdón. Ojo chicos con la contra, Fidel te está quedando muy alto, bajá más. Está bien. ¿Qué pasa, crack? ¿Bien? ¿Dónde vamos? Cuidado ahí. 15. ¿Hay efectivo, amigo? Con suerte estamos nosotros. Ahora te... Porfa. Ahora te consigo. Hoy viene sin plata. Yo ya le pregunto Ya está, por preguntar. por compromiso. Por como es el protocolo. Mirá ahí, tenés ahí.
Ah, mira. Siete clavadito. ¿Siete? Yo tengo lo mismo, porque no lo corté. ¿Habrá dicho 17? ¿Eh? ¿Habrá dicho 17? ¿Quién está bebiendo acá? Yo, amigo. ¿Me da la insinuación? ¿Y te parece? ¿Marcelería? Casi. Ah, no, no, eso está bien, pero ¿Qué pasó? ¿Qué cagada se nos mandaron? pongamos en la mitad. Está yendo a buscar pelotas filipino. Ah, Platense. Sí. Pasa que, bueno, eso va a llevar. No, hasta que se ponga a hablar, hasta que lo enganche a Dieguito, si está Diego o el Tucu. Pero no tenemos nada. Escuchame, ¿tenés algo de plata ahí? No. ¿No cobraste nada? Ahí 77 200. Yo solo le tengo que dar vuelto a Regioneta, pero bueno, Santino se fue. Sí. Si llegás a cobrar algo y tenés cambio, me avisás así le ¿Sabés lo que devuelvo. le voy a decir? Que se colgó la otra. Que por favor no me Y la apuralo, hagas. porfa. Guárdame que estoy laburando. Che, Me quedo acá en la puerta. escuchame. ¿Parece? Sí, yo te pego un grito. Escuchame, vení. Ah, no, estás en el partido ya. Ahí va, dale. Yo te grito. Yo te grito. ¿Qué? Te digo, pelota. Dale, boludo, ¿qué me dijiste? No, ya está. Me puse la guana. Che, me estoy cagando de frío. Es psicológico. Bájale. ¿Qué? Basta, no puedo seguir escuchando, no puedo decir lo que pienso. Pero es de verdad, eso me enseñó un ruso. Es muy complicado maniobrar con guante igual, Si te das un... Si tenés todo dedo, puedo manejar ese igual. Bueno, entonces la abuela anda arriba. No me acordaba de vos, cuando esté ahí en cama, herido. Es tipo animal de zoológico que me estás dando como así a uno. No. ¿El pelazo no? ¿Qué vas a hacer así si te comiste como 20? Sí, Cambio. ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué? Al torneo. ¿Qué te importa? Si ahora no puedo con Marce. ¡Elba, tampoco! Respecto al más longeo. Ok, ¿y vos hace cuánto que estás en el torneo? Casi que vos sos el torneo. Y no sé,
Creo que justo después de pandemia. 2023 creo. Oh. 2023 creo. ¡Ojo acá, atentos! ¡El tiro! Amigo, usa lo que quieras. ¿Qué este fue el último partido? No, ojalá. Queda uno más. Ahora juega el equipo de acá. Ahora juega el equipo de acá, tus amigos. La mano. Cobra mano. Sí. ¿Quién soy el lateral? Con el saque mano. Como me pasó ayer a mí. Vos me dijiste que te había pasado. Pero fue sí porque la barrera se movió. Pero la bien. Estabas muy cerca de la barrera igual, ¿no? No estoy de acuerdo. Jugaste adelantado. Pero me dijo el chabón ese que puede salga con los pies o salga con los pies. Salí bien. La atajé bien igual. Le mandé un ¿no? mensajito a Mati, ¿viste? Le digo, che, ¿qué onda el arquero que te conseguimos? No, la verdad que muy bien. Te van a llamar seguro. ¿Un pollito le preguntaste? ¿Si lo vieron? No le pregunté. Para quedarme tranquilo, si no ya se lo chorearon. Y amigo, yo te diría que pienses en el partido contra el Reglamento, ojalá que esté. ¡Chino! Ahora entro igual. ¡Vuelta, mírame! ¡Línea! Tendría que ser como su padre. No sé si ¡Dale! ¡Vamos, Fide! ¿Sabes que lo que vino hace rato debe ser de alguna equipo? Pero está hace 1000 años. Siempre se va a puntuar. ¿Quién va a salir? En esta cancha, amigo. ¿Te gusta más o de vuelta? Quedan 6 minutos. Ah, estamos re bien. Esa es la promesa que hicimos. Bien. Con frío, ¿Cómo estás hoy? Bien, con frío. Pero bueno, estoy abrigada. Qué bueno. Bien, Mateo, bien, eso es lo que hay que buscar. Está bien, Mateo, busquemos acá, busquemos el espacio. Bien, Fede. Va bien y la única. Ok. Algo que te ampara y te capacita con tu manera. Gordo. El ejercicio, los valores. Entonces, Claro. Hay tiempo que sería para y después me gustaría que te pasen algo de hígado o...
Atención, vamos. Atento a todos. Y conocí muchos anestesiólogos, entré en muchos procedimientos, la verdad que tuve la oportunidad de verlo de primera mano y me encantó el ritmo del quirófano. ¡Bati! ¡Bati! Ahí, Lleito, más. Volvió. Perdón. Ah, no, ahora se enojó. Que quedó con la pelota. Adquiriste ahí que se tape esto, ¿eh? Van a poner a la hincha al lado. Dale. Ay, sí. Así que muy derecho. Bien, Mateo, bien. Bien, Gonza, bien. Sigue. Bien, Fede. Bien, Fede. ¿Eh? Pasado que no vino ¿Qué Mati? Ah, Ojo, baja un toque. Ojo. Chino, el 20. Quedan. ¿Quedan 2 minutos? No. 2 minutos. no, más. Como 6 por el. 6. Tengo 47. Tengo 47. Ah, pero no estoy contando este tiempo, perdón, Maxi. ¿Cuántos quedan? Porque yo no lo corté. Por eso. ¿Cuántos quedan? Tienen que dar 5 aprox. Quedan 10, sale. Feli. No, Felipe. Felipe. Atención, por favor. No entremos. Ya lo hablé antes. ¿Se metió a rescatar pelota? Sí. Creo que sí. Dejó la vida, ¿no? Sí, pero fue acá. Todo defensivo. ¿Viste cómo quedó? Sacalo a Nahuel, sacalo Esa arriba. patilla. La pelota. Que no esté por ahora. Marrón. Decí que está con el auto. ¿Por qué me mienten de esa forma? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, pero habrá ido a rescatar alguna Intentó después. rescatar a una bocha. Bien buscado, sí. Chino, acá. Acordate, mirá que están tirando mucho arriba. Vamos, Nahuel, peleala. Esa, mandarle una fotito a Jean. Cambio, Nico. Chino, vení. Tranquilamente puedo ver arena moviza. No, Literalmente mi pie se hundió. Es como pisar en una alfombra. Empecé a gritar dos. Sí, igual te bien con el cronómetro yo, ¿no? Estamos igual. ahora tengo 50. Claro, yo arranqué un toquecito. Ya deberíamos jugar así. Matucho, no arriesgues nada, todo para afuera o arriba. Porque estuvo demorado. Creo, Bien tirando.
Matucho! En centro. Bien tirada, Matucho. A la pelota, con la orden juega. La orden. Jala. José, caminá. Caminá, por favor. Acá, Matucho. Bien, Casi, muy bien, Juan. Bien, Gonzalo. Nico, plancha, Nico. Sí, está acá. Dos minutos. Ahí no la vi, ¿Y hubo contacto? ¿Sí? Bueno, y los chicos me decían, ¿cómo lo digo yo? Vamos, puntero. Acá para que termine el campeonato, ¿ayudás? ¿Cómo que no? Tenemos 3 de 3. Bueno, no importa, yo estoy puntero. Que termine el campeonato, Vale, hoy. ¿Cómo? Lavandina, vinagre, aceite oliva. Tirarle tipo un jabón blanco adentro del balde con agua caliente, así se disuelve como el jabón. Proporción. Y después se cepillito el jabón. Paraguas nunca fue Prime. No hay tal Prime. No hay tal Prime. Agua Prime, agarrate. Yo dejé un partido de 2007, amigo. Mira, por mí no fue. Chicos, no pasa nada. Pero estamos muy atrás jugando. Bien tirada, Matucho. Bien tirada. Ojo acá a la contra, Matucho, que no se vengan hasta la casa. Acá. ¡Mira! Acá por la banda. Hace rápido, dale. Acá por la banda. ¿Cuánto? Al área. Está muy bien, Matucho, está muy bien. Vente a mejorar la vida. Obvio, va. Sí, puede. Pasa que puso uno en el primer palo.